Bueno, la parte productiva está de acuerdo a las zonas. En algunas las hojas, el agua llegó un poquito tarde, sobre todo a las que se sembraron más temprano, que venían armando cultivos que estaban muy bien armados y que en los momentos más sensibles del cultivo le faltó humedad. Hay otras zonas en que se sembró un poquito más tarde, que el agua llegó más temprano y los cultivos se pudieron armar. Eh, en general, las sojas se ven bastante bien en líneas generales, pero sin duda que vamos a tener un sacrificio de producción de lo que inicialmente pintaban cultivos muy bien formados, con buen stand de plantas, con plantas con buen desarrollo vegetativo. Algunas de ellas no tienen no van a poder expresar todo el potencial productivo que inicialmente tenían. Y las de segunda hay de todo un poco, ¿no? Hay algunas que lograron instalarse. Pudimos ver algunas en el este, en la zona de Rocha, Lascano y por allí, que esas quedaron con pocas plantas, mal instaladas. Allí sin duda que el rendimiento no va a ser bueno. Tuvimos posibilidad de ver algunas en el norte, noreste, en la zona de Cerro Largo, realmente muy buenas. Allí también gente que ligó, como se dice comúnmente, con lluvias en los momentos más delicados del cultivo, tuvieron un aporte de unos cuantos milímetros que le permitieron al cultivo recuperarse de alguna falta de agua y finalmente formarse un cultivo bien interesante que va a tener rendimientos razonablemente buenos. En otros cultivos también se ve la misma situación, ¿no? Cultivos como el sorgo, por ejemplo, es muy común si anduviste recorriendo por el interior ver cultivos bastante desparejos, con la altura de plantas bien distintas. El sorgo, el problema más o el momento más complicado para él es la instalación y ahí sin duda que hubo problemas, en algunos casos porque faltó agua y en otros porque fue demasiada y bueno, y ahí se pierden plantas e incluso nacen en forma distinta y bueno, ahí nos encontramos con un panorama de todo tipo, ¿verdad? Para no irnos de la soja, algunos operadores nos han comentado que menos de 2.400 kilos por hectárea hacen que los números no sean muy claros a esta altura, ¿no? Sí, y siendo generoso, hay situaciones, a ver, ha habido ajustes de valores. Ha habido ajustes de valores en el costo de tierra para aquellos que arriendan suelos. Ha habido ajustes en los valores de los fertilizantes. Eh, en general se ha hecho menos aplicaciones en algunos casos que en otros años. Y los servicios también han bajado algo. A eso iba, y los servicios para hacer las aplicaciones también han reducido su costo, lo cual eso después va a traer otros problemas, porque acá hay temas, digamos, de descapitalización, porque las empresas de servicios no tienen más remedio que ajustar, y no siempre ese ajuste está de acuerdo a que ganaban mucho antes y ahora van a ganar menos. No siempre es así, aunque obviamente como en toda cuestión que tiene que ver con lo comercial y donde hay seres humanos esto va a pasar, pero la realidad es que los costos son bastante complicados para aquellos que tienen empresas de servicios, que además normalmente la mayor parte de ellos están teniendo que afrontar una obligación financiera para pagar maquinarias que normalmente se sacan a créditos, en fin, creo que hay una historia que debe ser bien contada. Y bueno, ha habido un ajuste en esos valores, pero de todas formas estamos hablando de valores de venta de los granos que son notoriamente diferentes a los que tuvimos en otros años. Entonces, el tema de cómo te vayan en la parte productiva y cómo hayas gastado, las chacras que hayas seleccionado, en fin, toda una cantidad de cosas que en estos años de sojas a $500 no hacíamos esa cuenta. Incluso en los momentos de tomar decisiones de aplicación de productos para hacer controles de hongos, de chinches, de lagarta, lo que fuere, que dicho un poco en forma caricaturesca, pero veíamos una chinche en Punta del Este y mandábamos a aplicar en Artigas. Eso no se debe hacer y nunca se debió hacer y ahora no se hace. O sea, el nivel de daño económico hay que volver a calcular cuál es. En fin,
y creo que básicamente desde qué chacras se utilizan, y ahí hemos visto a nivel de país un reajuste de áreas, se han dejado áreas más marginales agrícolas por el tipo de suelo o por otro tipo de temas, como es el tema de logística, la distancia a las zonas de entrega de los granos, que no es menor. Esto mismo te comentaba un productor de Cerro Largo el año pasado, tuvieron que hacer frente a fletes a Montevideo entre 58 y 60 y hasta $64 por tonelada. Eso es realmente claro, es una influencia pesadísima. Y bueno, entonces creo que en algunos casos incluso hasta un poquito más alto que ese 2.400 los kilos por hectárea, ¿no? Pasando a otro de los granos interesantes en nuestro país, si no se terminó, quedan muy pocos maíces por levantar. En algunas zonas hemos sabido que ha habido buenos rindes, en otros no tanto, ha sido desparejo también. Sí, también desparejo, pero en general este año la gente que hizo maíz, que vale la pena destacarlo. El cultivo de maíz es bien interesante lo que ha venido pasando en Uruguay, porque se ha ido, todo esto que hablamos de la soja, se ha ido seleccionando ya hace bastante tiempo en qué áreas hacer maíz y cómo hacerlo. Es un cultivo que tiene un componente de costos importante y además es bastante exigente. Si uno quiere saber qué tipo de suelo tiene, en qué condición de suelo está, si planta maíz se va a dar cuenta enseguidita. Bueno, se ha ido afinando mucho la puntería en las chacras que se seleccionan, cómo hacer las chacras, la tecnología que se utiliza, el manejo de los herbicidas, las fertilizaciones, ni que hablar el ingreso de tecnologías nuevas que tienen digamos, eventos transgénicos apilados que permiten un mejor comportamiento frente a ataques de insectos y de lagartas en particular, que es un daño que es bastante alto en algunos momentos más que en otros. Y bueno, y eso, si uno mira una secuencia histórica, ve que los rendimientos de maíz a nivel del país año tras año vienen aumentando más allá de los avatares del clima. Y bueno, este año en particular seguimos en la misma tónica, nos ha pasado al revés en zonas gente que hace maíz con riego en áreas importantes, en el norte del país, que ha tenido más bien el inconveniente del exceso de lluvias, que no han permitido un buen desarrollo de los cultivos. Pero si te venís más al sur, acá en el área que se hace en secano, hay productores que han conseguido rendimientos realmente muy buenos, te diría que de 5.000, 5.500, 6.000 e incluso hay zonas con más kilos por hectárea. Es un número bien interesante. Ahí viene el tema digamos, del mercado para los que normalmente acá hay un mercado doméstico que es bien interesante, que es la avicultura. La lechería normalmente era consumidora, hoy está por un momento complicado. La ganadería, los que hacen cuota 481 saben que necesitan un componente de maíz en la ración. Normalmente tenemos el inconveniente que entra maíz o de Paraguay, que es lo que entraba en estos últimos años cuando el gobierno en Argentina no era el mismo que tienen ahora, que no permitía salida de grano de maíz sin hacer el debido cobro de las retenciones. Entonces lo que entraba de Argentina era partido y mucha gente eso no lo quería. Y bueno, normalmente es el valor de competencia que hoy está manejándose tanto en Argentina, si bien se abrió, digamos, el mercado nuevamente, los valores del grano de maíz en Argentina están bastante más altos. Paraguay aparentemente no ha tenido el mismo volumen de cosecha de otros años y está con valores un poquito más altos, lo cual va a permitir a los productores aquí poder vender su producción en valores razonablemente interesantes. Veremos después cuando esos granos empiecen a entrar de firme al mercado en dónde se posicionan, porque ahí el otro inconveniente es dónde almacenar esos granos, que es el mismo problema que tiene, incluso peor, el sorgo, que normalmente los productores salen a venderlo inmediatamente de cosecharlo porque no quieren incurrir en los costos de almacenaje, ¿verdad? Muy brevemente en el final, porque hay otro colega esperando. Brasil estaría comprando trigo a Argentina nuevamente. ¿Eso cómo va a influir en Uruguay? ¿Se podría sumar a esa corriente? Sí, Argentina hoy, y vale la pena destacarlo, Argentina cambió radicalmente su posición. Desde diciembre hasta acá Argentina volvió a participar en licitaciones en los mercados internacionales, cosa que no hacía en estos últimos años. Es más, por lo menos hay 2 licitaciones. Egipto, que es el gran comprador, que las ganó Argentina. Cuando decimos ganó Argentina, peleando
con pesos pesados, con el gente del Mar Negro, Francia que tenía un volumen, en fin, otros actores en el caso de estos tipos de grano, en particular de trigo, que son importantes. Argentina volvió a ese mercado, entonces se le abrió ese y otros mercados más fuera de los de Brasil. Como que la dependencia que tuvo en estos últimos años para su trigo con Brasil, que normalmente tenía bastantes problemas, porque Brasil todos sabemos cómo opera, ese problema se lo ha sacado de alguna manera de encima Argentina y hoy está participando en otros mercados. Al Uruguay se le ha hecho complicado ahora poder colocar parte del trigo y sin duda que eso va a incidir en lo que se viene ahora de cultivos de invierno. Con los valores que se están viendo en el mercado internacional, si bien en estos últimos días ha habido algún ajuste al alza a nivel de Chicago para el trigo, aparentemente hay algún problema con el clima en Estados Unidos, se adelantaron bastante los fríos y bueno, estaría de alguna manera ocasionado algún daño en lo que plantaron ellos ahora de trigo y está dándole un poquito de solidez a un mercado que está bien ofertado, digamos. Ha habido dificultades y sin duda que los productores que tienen trigos que no han podido vender, que hoy están con valores realmente bajos para lo que es el grano de trigo, sin duda que no van a tomar esa opción para hacer cultivos de invierno. Veremos para dónde rumbean. La cebada es una alternativa, tiene un mercado, digamos, básicamente con dos malterías acá, que han hecho ofertas que a los productores les han parecido interesantes. Ya el año pasado lo hicieron y el resultado fue bueno. La cebada sin duda que va a ser un cultivo de los que se va a hacer. El tema de canola, que es la otra alternativa para invierno, es un poquito más complicado. Los números que Alur largó primeros no son los que los productores estaban viendo en años anteriores y mucha gente le ha sacado un poquito el pie del acelerador a ese cultivo, que tiene algunos inconvenientes desde el punto de vista productivo. Simplemente es ajuste, pero que da un poquito más de trabajo de lo que trigo y cebada normalmente nos dan, ¿verdad?